Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Menudas ganas teníamos de ponernos delante de los micros después de lo que pasó ayer. Pasaron muchas cositas interesantes. Primero que todo quiero agradecer a la STE, a la Sociedad Tolkien Española, por esas entradas que nos concedieron. Fue maravilloso, muchas gracias, de verdad la experiencia fue una pasada. Por supuesto también agradecer a Amazon Prime. Y para hablar un poco de lo que vimos allí, un poco lo que sentimos, lo que nos pareció todo aquello. No vamos a hacer spoilers, si esperáis que vamos a contaros lo que vimos. No, no va a ser así, lo siento, no podemos. Si no nos volverían a invitar y no es el plan, no es el plan. Para todo esto tenemos aquí dos invitados de lujo. Tenemos a Víctor de Recre de Guía, que por cierto estamos retransmitiendo en directo en los dos sitios a la vez. Víctor, bienvenido. Hola, muy buenas. Estamos en un despliegue de tecnología sin Total. precedente. Que vamos, esto no se ha visto ni en Dune, se ha visto. Ni Cosas eso. de la ciencia ficción. Así Eh, es. pues sí, la verdad que muy feliz y muy contento de haber pasado esta experiencia, de haberos desvirtualizado a los dos, de haber desvirtualizado a José de Reino de mi Imaginación Sí. y de haberme vuelto a juntar con gente pues mira, que también conocía y pues nada, muy feliz. Es que muy contento. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber organizado esto. Muy bien. Sí, sí, sí. De verdad es que hemos disfrutado como enanos, nunca mejor dicho. Y por aquí tenemos a un hobbit. ¿Qué tal, tío Ganji? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, eso, encantado. Yo también con ganas de dar las gracias a Amazon, a la Sociedad Tolkien Española y a todos los compañeros que estuvieron allí dando vida a ese evento. Y eso, pues muy contento de, como decía mi tocayo, poder desvirtualizar a amigos y compañeros de podcast que hemos visto muchas veces en pantalla, pero que aún no conocíamos físicamente. Sí, así es. También, sobre todo, parte de Víctor, también conocimos a José de Reinos de mi Imaginación, como apuntaba anteriormente, y fue un placer, de verdad, conocerlos y disfrutamos mogollón. Y bueno, compartimos esas experiencias que a nosotros nos llenan, ¿no? Esas experiencias que nos encanta y que vamos a intentar transmitir un poco esa sensación que tuvimos y que creo que va a estar bien el programa de hoy. Vale, pues no sé si queréis comentamos un poco quiénes vinieron, ¿no? ¿Quiénes vinieron a este evento? ¿Quién trajo Amazon? Pues, si te parece, bueno, Sí, podemos empezar con la presentadora, claro. con Maya Pixelskaya, que eso se hizo cargo de la presentación del acontecimiento. Pues la verdad es que muy bien, es una gran profesional. Llevaba además un vestido precioso, Precioso. muy Sí. ambientado en Tierra Media, a Muy mucho gusto. mimetizada, sí. Muy Sí, sí. mimetizada, sí. Exacto. Y bueno, es posible que, más que probable que nuestros oyentes la conozcan de más de un sitio, pero bueno, se nos ocurre zapeando en La Sexta porque colabora ahí diariamente. Aquí, pues, Los en chicos Recre de de Guía, Recre. comentan en el chat que cómo va eso de poner piernas a quien conoces de YouTube. Pues es muy curioso. Yo le voy a decir, José de Reinos de mi Imaginación es un tío alto, es muy alto. Sí, sí, Es sí. muy bigardo el tío, ¿eh? Sí, 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 Vaya, la y verdad. eso no se ve en pantalla. Mm. Y bueno, en fin, es muy curioso, muy curioso. A ver, continuando con los asistentes. Dime, dime. No digo que la suerte que tenéis es que a mí se me ve enseguida, que no hay más misterio. Se te termina de ver en un vistazo, ¿no? Sí, enseguida se nos ve. Mira, por aquí nos saluda Dani Felurian de Recre de Guía. Saludos también, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, encantados de saludarte. Vamos a Eh, hacer un poquito de saludos. También tenemos a Javier Martínez. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido por aquí. Aldarion, nuestro Aldarion. Aldarion, ¿qué tal? A ver Muy si te buenas. apuntas, si te atreves, te metes y nos traes preguntitas si quieres también. Claro. Vale, os dejo, os dejo. Yo voy a ir metiendo mensajitos y Ah, ir comentando. Venga. bueno, pues Maya se encargó de presentar el evento
y acudieron, pues la verdad es que un elenco de personas involucradas en el proyecto bastante importante. Uno de los showrunners, Patrick McKay, también venían tanto la productora Kate Hassel como la directora Sanaa Hamri y un par de actores del reparto, un par de protagonistas, que en este caso eran Maxim Baldry, que hace de Isildur, e Ismael Cruz Córdoba, que es nuestro Arondir, ese elfo que creo que casi todo el público ha valorado positivamente. Nos ha enamorado, vamos, nos ha enamorado desde el primer momento que abrió la Sobre boca. sobre todo las chicas que estaban esperando fuera. Ella, Sí, exacto, también. exacto. Mi mujer cuando le enseñé la foto dijo, uy, pues igual tenía que haber ido. Luego enseñaremos las fotos si queréis. Exacto, exacto. Y querrá bien de envidia. Exacto. Nos preguntan desde nuestro chat de Recre Sí. que como esta novedad que hemos empezado antes de la hora prevista normalmente en temporada, que si es tan buena la temporada que no habéis aguantado. Las valoraciones personales sobre la serie van a tener que esperar hasta que se retransmitan los capítulos. Sí. Sí. Las valoraciones Sí, personales se van a quedar ahí. podemos, hombre, se pueden dar valoraciones, pero Sí. claro, sin entrar nunca en contenidos concretos, ¿no? Se pueden hablar de, pues, bueno, vamos a hablar de cosas que hemos visto, que nos han parecido bien, mal o regular, pero sin dar pistas. Sí, no, sin dar pistas, por favor. Mira, por aquí te quiere mucho de Recre. Daniel nos dice que tú eres mucho más guapo, Víctor. ¿Dónde vas? ¿Dónde va a ir? Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, eso no lo dudamos. Claro que sí, ningún minuto. vamos, no, vamos. Pero vamos, de cabeza. No. Vamos. Ni punto de comparación. Pues, bueno, nos pusieron los dos, o se proyectaron los dos episodios sin solución de continuidad, que se dice, o sea, uno detrás de otro, sin descanso ni nada. De hecho, creo que hicieron un montaje en el que retiraron los créditos del primer episodio, de manera que entraba, veías lo que parecía la presentación, pero luego continuaba sin créditos, sin nada, hasta que una hora después sí que vimos algunos créditos y teníamos la idea de que entrábamos en el capítulo 2. Hay que decir que primero nos metieron un tráiler de lo que pasó en la primera temporada, que la verdad es que fue muy bueno. O sea, fue un resumen maravilloso. Casi Sí, que a sí. veces diría, pues te ves esto y casi te ahorras a lo mejor. Y el tiempo que invertiste en ver en la primera temporada entera, me lo fumé así. Dices, a lo mejor, Es no verdad. sé si sacaría algo más, pero bueno, sí, hay que verla. La semana pasada yo estuve volviendo a ver la primera temporada para refrescar la memoria. Pero bueno, el resumen, la síntesis que pusieron al principio fue muy, muy útil. Y bueno, si queréis, pues entrando de lleno ya en lo que vimos, eso, sin dar muchos detalles, pero yo sí que quería decir que empezó el primer episodio con un flashback, ¿vale? No daremos más detalles. No. Y aquí está. Es que estaba mirando las notas que no eran. Las de los minerales no, esa hoy no toca. Esas no, esa es en otro, vale. Pues entonces, después de ver los dos episodios, yo me quedé con la idea de que por fin me estaban contando una historia, de que por fin empezaba a coger ritmo y que los elementos que habían estado construyendo muy lentamente en la primera temporada, pues bueno, por fin empezaban a dar algo de juego y aquello empezaba a funcionar. También he de decir que en esta segunda temporada cuentan con esa ventaja, que es la segunda, que tú ya
ya todo lo que tenían que hacer con el canon y todas las animaladas, etcétera, y todas las invenciones nuevas, ya te las han expuesto en la primera. Una vez aceptas o no eso, en la segunda temporada yo he visto que, bueno, aprovechan todo eso y son coherentes consigo mismos. Al menos esa coherencia consigo mismos creo que la tienen. Como comentaron los compañeros, técnicamente y artísticamente sigue siendo top. Chapo. O sea, Sí. ahí, como muchos dirán también, ay, ¿cómo se nota el dinero? Sí, se nota el dinero y el talento. Que cada capítulo de The Acolyte costaba 20 millones de dólares y no se veían por Madre ninguna mía. parte. Nada, ahí no se ¿Vale? veía nada. Entonces, aquí no sé de cuánto dinero estaremos hablando, pero se ve y eso. No es solo cuestión de dinero, que sí es imprescindible. También hace falta talento y ganas de hacer bien las cosas. Entonces, visualmente y artísticamente, técnicamente, yo lo sigo viendo pues que mantienen el nivel. Claro, el hecho de que mejore y de que mucha gente, o al menos las opiniones que yo escuché, era que, bueno, pues me ha gustado, pero todos coincidíamos en que nos había gustado, o la mayoría coincidíamos en que nos había gustado porque partíamos de unas expectativas muy bajas. Bueno, También a mí me porque... gustó más, creo, de los que más me gustó de todos nosotros la serie, también porque no tengo tanto conocimiento de la obra de Tolkien, tengo la justa y necesaria para seguir viviendo. Y, y creo que esta me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. A cuatro términos me gustaría que contestáramos un poco que supongo será Vanessa, VNS, lo que nos está preguntando por aquí que parece interesante. Ha sí, mejorado sí, la sí. serie, ¿qué es lo que más ha mejorado? La dinámica mejor, personajes que más gustan. A ver, A es ver, que aún adelante. no están todos los personajes presentados, entonces tampoco puedo decirte el personaje que más me guste, porque aún me faltan personajes. Claro. Y hay personajes que van a requerir una evolución. Es que yo, esa pregunta me gustaría responderla al final de la temporada. Cuando vea la evolución de todo. Sí te puedo decir que el personaje que más me intriga, y lo puedo decir porque Anillos de Poder España ya está sacando imágenes de personajes, es el Mago del Este. El Mago del Este es un personaje que me tiene muy intrigado, porque es nuevo y yo no me cierro a que cuando están haciendo una adaptación se inventen cosas que no aparecen para nada, pero que no afectan ni molestan para nada a la historia original. ¿Por qué no va a haber un mago en Ru? ¿Por qué no puede haber un mago en Ru? Perfectamente puede haber un mago en Ru. Te pongo aquí otra Correcto. vez la... Yo creo que la serie, rápido, la serie ha mejorado para mí y eso que ya me A mí gustaba. también. ¿Qué es lo que más ha mejorado? Pues mira, es una cosa que estuvimos comentando volviendo en el AVE, Víctor y yo, que no hay tantas... Van a ver las mismas tramas, entiendo, pero en estos primeros episodios las tramas se han comprimido, no son tantas. Entonces te dan más información de Sí. ese viaje, ¿vale? De los viajes de cada uno. Se ha reducido la dispersión. Exacto. Y ahí Intentar gana. abarcar tantas tramas. Exacto, ahí gana la serie. Se me hizo corto, a mí se me hizo corto la dinámica, pues para mí sí. Estos dos episodios por lo menos sí. Y los personajes me remito a lo mismo que la anterior temporada, la que menos, pues como siempre, nuestra querida Galadriel y los que más, pues el personaje de Adar le tengo mucho miedo porque han cambiado al actor, eso se ha visto en el tráiler. Y bueno, pues Elrond y el enano, maravilloso siempre esa relación entre los dos, fantástica. Yo, hablando de personajes, sí, quería decir que Galadriel ya al final de la temporada pasada empezaba a moderarse o a evolucionar, entonces creo que están yendo por ese camino. Los personajes nuevos, que bueno, ya se han presentado en Amazon, se ha presentado en redes,
sabemos que vemos a Círdan. A mí Círdan me gustó bastante. Y en cuanto a Adar, que también sabemos que ha cambiado el actor. Sí. No sé si el doblaje, supongo que no lo habrán cambiado, pero claro, es que la voz, Claro, tú lo decías, ¿no? Exacto, las inflexiones de la voz del actor original, incluso hasta el maquillaje, a mí no me terminan de convencer, o sea, Sí. Voy a decir una cosa que yo creo que quien haya estado atento a las imágenes de los personajes en redes se habrá dado cuenta. Pero una cosa que me llamaba muchísimo la atención de Ada respecto a la anterior Ada, y es que este segundo tiene las prótesis de las orejas más gordas. Entonces le estaba mirando y con las orejas más gordas me parecía que tenía cara de pan. Y yo todo el rato estaba viendo y decía, pero este señor no pasa hambre. O sea, el resto de orcos se come el barro a manos llenas y este señor con esas orejas tan gordas tiene cara de pan. Como que dejaba de mirarle a él, nada más que para mirarle la oreja. ¿Qué va a hacer ahora este señor con la oreja? A mí la caracterización del Adar original me gustaba mucho porque aprovechaban su cara y sus rasgos y le habían acentuado los pómulos de una manera y, digamos, la piel como torturada o como transformándose en orco era solo una parte, pero en la otra podías ver su piel normal. Estaba muy, muy, muy logrado. Y en esta puede parecer una tontería, pero se ve algo, bueno, le han puesto una careta y de maquillaje y ya está. Y bueno, es un detalle de nada. Veamos cómo interpreta y Sí, bueno. Luego está la evolución de personaje. le daremos una oportunidad. Por aquí nos pregunta aquí que si es woke. A ver, yo esta serie no la veo woke. No creo que tampoco que entremos mucho a comentar. No. Esto. Yo personalmente odio ese término con toda mi alma. Hay otras series que sí que no la aguanto. No he podido verlo. Willow no he podido verla. Le he hecho muchos episodios, pero aquí no. En Acolyte tampoco. Es que lo veo bien integrado. Yo no la considero woke, excepto hubo en la primera temporada un pegote, un patinazo, como decir, bueno, pero esto que cantó demasiado, que era como tenéis que meter esto con calzador o vamos a meter esto para que la gente lo entienda o para que entienda que fue terrible. Pues el momento del discurso populista en Númenor, que vienen los elfos y son trabajadores que no duermen, no envejecen, nos van a quitar el trabajo y las mujeres y no sé qué. Y decías, ¿pero qué me estás contando? O sea, tienes que recurrir a esos argumentos modernos. Eso es precisamente anti-woke. Eso es justamente todo lo anti-woke. Ya, pero es lo que utiliza. El wokismo utiliza, cuidado, estos son los malos, el populismo. Ya, eso sí. Populismo sí. Entonces, agitar ese fantoche dentro de la serie cuando no tenía nada que ver, yo eso es lo único que me chirrió. Pero bueno, fue un elemento en 8 capítulos. Todo lo demás a mí, pues no me parece. Yo siempre digo lo mismo. En los años 90, Kenneth Branagh hizo una película de mucho ruido y pocas nueces y aparecía Denzel Washington haciendo un papel. Y yo veía a un actor interpretando a Shakespeare que lo hacía muy bien. Y con ese ánimo yo me acerqué a esta serie y no me defraudó en ese sentido. Claro. Así es. No, claro. A ver, a mí lo que me molesta, yo esto lo he discutido un montón de veces, de hecho hemos tenido que bloquear gente en alguna retransmisión y en algunos comentarios en nuestro canal porque se pasaban de la raya. Es decir, que me venga, que yo puedo entender un montón de razonamientos para la gente que no se ha leído los libros. Puedo entender que te choque que en esta serie aparezcan elfos negros porque ya empieza saliendo uno en Regreguía. Porque en El Señor de los Anillos nunca he visto un elfo negro. Ok, puedo comprender que te choque.
Ahora, el problema tuyo, buscar un mínimo de información. Si de Tolkien tenemos hasta las servilletas que utilizaba registrado, porque lo comercializan absolutamente todo. Abre un bestiario de Tolkien y verás cómo había elfos de muchos colores. No solamente había elfos morenos o rubios, con piel blanca, sino que había elfos de muchos colores. ¿Que hay enanos negros? ¿Que hay elfos negros? También hay humanos negros. A nadie le sorprende que haya humanos negros. Le sorprende que haya elfos negros, pero no que haya humanos negros. Amigo, que es una serie de fantasía. O sea, que es una serie de fantasía. Que hay personas que son muy pequeñitas y seres muy grandes y fantasmas que montan en mini dragones y un ojo de fuego. Y hay un montón de cosas. Y lo que te sorprende, el problema que tiene es que hay elfos que son negros. O enanos que son negros. De verdad. Pues el problema lo tienen ellos. Sí. Claro, para mí lo tienen ellos. Me comentan a mí y dice, ¿cómo que no es woke si en Palabras de Susurrón es Tolkien adaptado a nuestros días? Adaptado quizás en la forma de comunicarlo. Porque si hace una serie con el vocabulario de Tolkien, no la veis ninguno, ¿eh? Todos los que os quejáis y todos los que os enorgullecéis y todos los que nos mandáis a nosotros a abrir un libro, me gustaría veros aguantando el tostón de Tolkien con el vocabulario propio de Tolkien, ¿eh? Y eso lo comentábamos, incluso los guionistas lo intentan reproducir hasta cierto punto. O sea, se habla de una manera así muy, muy como pomposa, arcaica, muy pomposa. Y aquí se nota, en la serie se nota en general, digo. Sí, se nota. sí, o sea, No, intentan darle ese aire. Hay diferencia entre la serie y las películas, porque vea que las películas tienen, o sea, las películas tienen un tiempo acotado y te puedes explayar hasta donde te da. Pero la serie es un cuentagota, o sea, eso es una gastadera de dinero hasta que no lo retransmite. Hasta que no retransmites la serie y empieza a generarte ganancias de vuelta, la serie es una gastadera increíble de pasta. Y aún así se toman el tiempo y se explayan y hablan en enano, hablan en élfico, que yo personalmente lo agradezco, ¿eh? Lo agradezco porque me hace, dentro de todo lo que le critico a la serie, me hace estar dentro del mundo, me hace decir, bueno, hay alguien que se ha molestado en buscar cómo traducir esto. Sí, en ese sentido es similar a los proyectos de Jackson. Ves que hay amor y que hay dedicación a ese detalle y respeto a la obra. Y dice, vamos a introducir este elemento porque es esencial en Tolkien, es las lenguas. O sea, claro, cuando escuchamos hablar elfo o Sindarin, Quenya, Khuzdul, a los aficionados, pues nos llega la patata. Bien, por aquí el otro Geek nos dice que si tienes algunas preguntas por ahí, dilas también, Víctor. Sí, ahora voy a sacar algunas. Yo quería comentar esta de que si es Galadriel la caprichosa 2.0. A ver, ha cambiado un poco. Ya cambió en la primera temporada. Ya se le notó en los últimos episodios. Sí, yo quiero decir que Sauron la ha engañado. Su mortal enemigo con el que está obsesionada desde hace siglos la ha engañado de una manera brutal y absoluta. Claro, eso la tiene que hacer, tiene que hacer que ella aprenda de alguna manera y que se modere y que cambie en cierto modo el chip. Entonces, los guionistas utilizaron algo que se sacaron de la manga totalmente, que era que Sauron engaña a Galadriel, pero bueno, gracias a eso pues harán que evolucione y contribuirá a su arco evolutivo. No, es una pregunta, un comentario que están haciendo aquí también mi compañero José. Dice, precisamente también hablando de Galadriel, que no le molesta que haya iPhonero, lo que le molesta es el guión que le dan a Galadriel, que es un guión que según él no se sostiene y obviamente hay una falta de fidelidad a la obra. A ver, por supuesto que hay una falta de fidelidad a la obra, pero es lo que hay. Es que realmente ni aunque tuviese los derechos podría hacer una buena serie, porque es inmanejable. Es que el Silmarillion es inmanejable. O sea, una densidad de tiempo comprimida de una forma tan bestial
que, mira, el otro día cuando salimos del espectáculo, mi chica me decía, joder, es que ahora he salido de esto y después de estar tanto tiempo hablando con vosotros, ahora me quiero leer la novela. Eso Digo, me pasa. ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que te quieres meter? Uy. Que es una novela corta. Y yo, sí, corta, Sí, la novela es corta, eso es cierto, es corta. Pero que la novela es densa, muy densa. Pero oye, esto ya es A bueno, ver, ya dice cosas buenas de la serie, Claro. que le diga a alguien, oye, pues voy a ver qué es lo que pasa aquí en el Claro. origen, ¿no? En el original, eso ya es bueno. sí, a mí hay gente que dice, es que Tolkien es suficientemente bueno y no necesita ninguna ayuda para que nadie lo conozca. Bueno, sí, vale, pero Mentira, no, error. esto no entorpece, esto ayuda. O sea, no digas que no es una ayuda. Claro que ayuda. Claro, Esto difunde. Es un error, porque Ya. hay muchísima gente que ni va a ver la serie, ni le interesa una puñeta. Y que la está criticando ya, ojo, que la está Bueno, criticando. Sin verla. Yo esta mañana, esta tarde, está poniendo el link de esto y en algunos grupos de Señor de los Anillos y estaba flipando, digo, pero ¿cómo podéis decir ya, afirmar que está no sé cuánto, no es más, si aún no lo habéis visto? A colación de esto, que yo lo quería decir al principio y no lo hemos dicho, pero o no sé si lo hemos dicho, pero que todas las opiniones son nuestras Sí, y solo nuestras Sí, y claro. nadie nos paga. eso O es sea, importante. no estamos a sueldo ni de Amazon, ni Por ahora. Por ahora. ni de Bezos. Estamos abiertos a escuchar propuestas. Oye, pero que igualmente en Recreativía estamos abiertos a la financiación, ¿vale? También. No hagáis caso a todos, señores, por favor. Nosotros necesitamos financiación. Oye, vamos a avanzar un poquito por el chat, si os parece bien, porque aquí se me está acumulando la cosa. Sí. No estamos acostumbrados a tener tanta gente aquí en directo. Mira, aquí hay una pregunta que no podemos contestar. Nos pregunta Dani si Cidar tiene barba. Sí, Pero, no se sabe. Si ha salido en las fotos. Claro. Sí, Se han publicado y tiene barba. Bueno, no. tiene barba y no tiene barba. O no. Ya. Y ahí lo dejamos. Y ahí se queda. Vale, por aquí Vanessa nos dice que su favorito es Elrond, aparece ya bueno, ahora aparece en la primera temporada, al final, nos deja claro en el último episodio quién es. Claro, en los dos primeros episodios si aparece, bueno, pues ya lo verás. La enana, sí, las enanas vuelven a salir y están Sí, de mejoradas hecho, y ahí lo dejamos. Sí. Joder, menudo date le han hecho a la enana. Muy bueno. La trama en Hazard Doom continúa. Sí. Mira, por aquí Dani nos dice que Art Farazón es terrible, pero una cosa lamentable. Bueno. A mí de Farazón me gustó también la caracterización. Sí, Eso sí es verdad. Me convencía. Sí. Igual creo que la de Gil Galad, Sí. Mira, pues Gil Galad al principio no me terminaba de gustar y en el segundo visionado me ha convencido más. Yo hoy estaba repasando la carpeta que tengo de capturas de Anillos de Poder y he visto una imagen, de las primeras imágenes promocionales, que salía él con ropa ceremonial, con la corona de laureles y el arma típica esta élfica, que es como una espada larga, así en el regazo. Guapísimo, es que lo he vuelto a ver y he vuelto a flipar. Me gusta muchísimo el personaje. Para mí es Sauron explicando toda Galadriel y calmándola cuando se supone sabia. Es muy machista y antiguo, pero una tontería que crean que es feminista, por ejemplo. Vamos a ver. No sé si conocen las escalas de poder que hay en esta serie y el nivel al que está Sauron respecto al nivel al que está Galadriel. Sí, es sabia, pero no puedes compararte, y aunque no sea joven, no puedes compararte a un fragmento de la mente de Dios. Es decir, claro, es que Sauron es un fragmento de la mente del Dios creador. La frase que dice en el último capítulo dice, ¿quién eres? Dice, yo estaba allí antes de que se rompiera el primer silencio. Es fantástica. O sea, el guionista ahí se ha salido. Ahí, eso sí que es verdad que fue un momento de decir, de verdad, vale, ok, la serie más cara de la historia ha merecido la pena por este momento. Efectivamente, vamos, sí, ahí se ganaron el sueldo, realmente. Sí. Nuestro corazón es casi. Sí, casi. Y lo de que es machista y anti-woke, no, es machista, por supuesto que es machista, porque es Sauron. Es la encarnación del mal. Es que tiene que ser. No puede ser machista
porque un pensamiento no tiene Sí, género. Elige una sí, forma, vale. elige una forma dentro de lo que Cierto. en ese momento se supone que entienden como alienamiento, pero que no existen criaturas vivas para reflejarse en género. Que al principio Sí, estaban ellos solos, ¿no? Quiero recordar, no lo tengo muy claro. sí, sí, estaban ellos solos. Eh, ah, yo creo que al final, a fin de cuentas, no hay que verlo como que es o ese momento aislado, si lo planteas así, pues sí puede ser mansplaining, ¿no? Pero es que no es eso, todo forma parte de la evolución de Galadriel y de cómo ella es engañada por el mal, porque es que es un mal más poderoso, es que supera a todos los Claro. hijos de Fíjate, Ilúvatar. si tuviese que compararlo con algo, en vez de decir machista, diría que se han pasado de religioso. Porque yo estaba viendo la escena aquella. Me acuerdo de la primera temporada, de Galadriel y Sauron, encima de la barca, perdido en mitad de la nada. Cuando hacen el efecto este de que la cámara Sí, gira sí. y lo ves como Sí, un reflejo de los reyes oscuros de la Tierra Que Media, se ve sí, la sí, corona. y decía, ¿pero qué me estás poniendo? ¿Al demonio tentando a Jesucristo en el desierto? sí, sí. Sí, sí, mira, no lo había pensado, Me- pero va muy mucho por ahí. Sí, sí. ¿Verdad? Pero, pero Me no deja de molestó en ser, ese sentido. pero no deja de ser tolkieniano porque Sauron es un tío que seduce, es un poder que engaña, que Es ladino, confunde. es ladino, Es es ladino, es exacto. su poder. No es soy malo porque soy muy malo y voy de negro y tal. No, 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 no. Es mucho más sutil. Y es capaz de meterse en la mente y retorcerla y aprovechar cualquier pequeña debilidad para engañarte. Yo creo que eso lo plasmaron bastante bien. Sí. Eso, una No lástima que saquéis. fuera contradiciendo a Tolkien. Que los peinados cortos de Aaron es para ver los cambios con los saltos de tiempo. Sí, Mira, Yo, yo no sé vosotros, pero una cosa voy a decir. Me niego a discutir el pelo de los elfos. ¿por Al qué? menos el pelo de la cabeza. Ah, bueno, pero ¿por qué? igual, igual en los de récord hablaremos del otro. En el Off the Record ahora podemos hablar, porque me parece un tema baladí. Lo de sí, el pelo largo, el pelo corto, Bueno, pero me parece una cosa a la un que sí tema que tenemos descripción. pelín ridículo. Porque, vamos a ver, los elfos, seres que viven durante miles de años, seres que cambian la propia lengua que ellos hablan. No es que haya muchas generaciones y la lengua cambie, no. Ellos cambian la lengua porque son artistas. ¿Me vas a decir que durante miles de años van a conservar el mismo peinado? ¿Y que tienen que ir todos con el pelito largo y lacio? Pero, ¿de qué ¿qué? Pero A si mí yo sí hace me, unos años tenía pelo, lo juro. O sea, yo tenía. a mí sí Hace que es un mucho. tema que, a mí sí que es un tema que me escamó. Sí que me escamaba, pero porque yo sí tenía muy en la cabeza esas descripciones de los pelos largos, porque como Tolkien se recreaba tanto, o al menos en mi recuerdo, Tolkien se recreaba tanto en ese tipo de descripciones, pues como que yo lo tengo muy asumido, que igual que los enanos todos tienen barba, los elfos tienen todo el pelo largo. Los silvanos también. No lo Los, recuerdo, o sea, yo los... ya raza por raza no lo recuerdo, pero Claro, quiero no. recordar que sí. Que lo mismo no es, que lo mismo no es. De Vale, hecho, no, igual en Historia de la Tierra Media se dicen más cosas, seguro que se dirán más cosas seguro. y yo ahí no he llegado. Pero, no sé. Quiero Eh, contestar a eh, Dani, que me dice que hay estrellas en la habitación. No, es que tengo un parlante y está reflejando por ahí un poco la luz del LED. Tiene un láser además, apuntándole a la calva. Sí, no, está no, reflejándose no, aquí detrás, ¿sabes? Y proyecta. Está no, proyectando. no hay estrellas en la habitación de Balcam. Balcam es la No, no, estrella. fíjate, mira cómo la cabeza, mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Ahí está, ¡Epa! ahí está. Claro. Bueno, a ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Sí. ¿Tienes alguna pregunta por tu...? No, por el mío están intentando sacar conversación a los videntes, pero no está saliendo Dani bien. antes ha Animar un poquito, comentado hombre.
Dani ha comentado antes que Adar era terrible, pero no sé exactamente a qué se refería. Si era terrible porque era un personaje muy malo o porque era... No, porque creo que le saca totalmente el rollo. Sí, le No, saca no le los gusta. pelos, tal. Sí, espera, que se me está Pues a yendo. mí, a mí me gusta mucho el personaje de Adar. Es uno de los que más me gusta. Y aprovechando, mira, una cosa que quería decir de la serie que creo que es un mérito, que una vez ellos ya, o aceptas que ellos van a su bola y van a hacer algo de inspiración, entre comillas, libre, están creando motivos que te hacen preguntarte, dices, ostras, ¿y si pasara esto? Si pasara esto, ¿sería como me lo están contando? Porque lo que dice este personaje, pues tiene su razón de ser. Bueno, a Adar ya lo hemos visto, porque fue en la primera temporada, él ya dijo lo que él quería. Los orcos eran sus hijos y los quería proteger y quería un país para ellos. Y le decía a Galadriel que eran hijos de Eru y que tenían el derecho a existir como los demás. Y la verdad es que eso es un tema filosófico que el propio Tolkien no pudo resolver a lo largo de su vida y que no supo resolver porque pues, posiblemente no tenía solución. Y me parece interesante que la serie ahonde o explore esos caminos. Me parece un mérito. Otra cosa es, bueno, Sí. que no te guste. Pero aquí nos dice Vanessa que lo comprometieron para no matar a personajes humanos e incluso enanos todo el Claro, rato. claro. O sea, tú no puedes contar una historia que ocurre a lo largo de siglos y siglos y siglos. Yo ponía el ejemplo, me estuve leyendo la cronología, la cuenta de los años que aparece en los apéndices del Señor de los Anillos, que es de lo que tienen los derechos. Y ahí te dicen la segunda edad, pues cómo van pasando las cosas. Los anillos de poder tardan 100 años en forjarse. O sea, tú ves, en 1500 no sé qué tal, en 1600 no sé cuánto. Ah, Una tarde. Aquí te lo han hecho en una tarde. claro, pero para un elfo, 144 años solares no llegan a ser, son un año de su vida. Sí. Entonces, claro, 100 años es pues de aquí a octubre, o sea, de enero a octubre. Obviamente, efectivamente, eso no se puede traspasar a una serie de televisión, a un medio audiovisual, y lo tienen que cambiar. Es que es el tema, es que es demasiado, es que es muy grande, es muy denso. Mm. Nosotros lo llevamos diciendo desde que empezamos a hablar de esto. Es un libro muy grande, con unas fechas demasiado dilatadas como para llevarlo a la televisión, porque la televisión requiere agilidad, porque si no la gente se te va, se aburre. Claro, No le entiende y tampoco le entra en la cabeza unas dimensiones tan grandes de tiempo para una claro. chuminada como es hacer un anillo que en la película, en la trilogía previa que se supone que es canónica, te lo enseñan en una única escena. ¿Por qué una escena? Vuelcan el oro, sale el anillo. Como Bart Un Simpson. plano, claro. Destripo pescado, tiro pescado. Mira, por aquí nos pregunta el otro día, yo no, esto no lo sé responder, la verdad. ¿Los pelosos se bañan? Cuando le llueva. A ver, sí, yo eso, ves, es uno de los clichés que, pues que no me gustan. Lo que pasa es que están tan instalados y tan ya asumidos por todas las generaciones que hemos visto cine en los últimos 50 años, que ya eso que no creo que se va a ir nunca. Pero es que todo lo medieval es sucio. Y Sí, bueno, ya si me hablas de un pueblo nómada medieval o premedieval, ya pues van a ser sucios, sucios, sucísimos. A mí me da mucho asco. El extraño o el Istari da mucho asco A mí de sus verlo. manos, sí, es sus muy roñoso, manos. es muy roñoso. Yo, Es que es desagradable. yo he de reconocer que ¿Eres tengo una comido? manía que... ¿El qué? No sé a qué visto se están refiriendo en. A ti creo, porque te Ya, ven cambiado a lo mejor, que no sé, ¿qué han igual... hecho contigo? ¿Qué Ah, hemos hecho contigo? porque no estoy criticando tanto la serie, no te preocupes. Me estoy reservando para la noche de boda. Bien, bien, bien. Así se hace. Mira, Es aquí hay que una no cosa... puedo, hemos firmado, entre comillas, que no vamos a hablar de esto y no podemos hablar de esto. Ya, no, claro, no podemos. Podemos decir, por ejemplo,
¿Han mejorado la trama de Esto los es una, Hobbits y el extraño? una cosa importante que hemos hablado también en el tren. Sí. Han mejorado la Y, trama de los hobbies extraños. Para mí, Define a ver, mejorado. Define tú mejorado. te defino mejorado. Mejorado es... No, me refiero a Vanessa. Que defina ella Ah, qué entiende por una trama mejorada para esos personajes. ya. Yo te doy mi definición de mejorado. Me están contando una historia por fin. Por fin No. pasa algo. Porque en la primera temporada lo único que pasaba era que había pelosos caminando por la Tierra Media y un señor que parecía un mago que les había llovido del cielo. No había nada más. Te lo podían adornar con muchas cosas y, bueno, sí, la idiosincrasia de los pelosos, pues los hobbits, cómo se apoyan, tal. No pasaba absolutamente nada, era intrascendente. Ahora por fin parece que ya hay algo. Pero es como comentábamos en la puerta, antes de entrar. No, la cultura de los hobbies. No dejamos a nadie atrás. Vamos todos juntos. Somos una gran familia. Ah, te has torcido el pie. hasta luego, Lucas. Adiós. 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 Goodbye. Te comerán En- los lobos. Claro, en el ciclo que viene, cuando volvamos, a ver qué encontramos de ti. Hasta luego. Ya, no, sí, claro, nadie se queda atrás excepto el que se queda. Eso, Es un poco relativo, ya. eso. Pero bueno, en fin. Y el que se queda atrás, se queda atrás. Y adiós. Adiós, muy bueno. Oye, una cosa que igual quieres comentar tú, Miguel Ángel, es la importancia que gana la banda sonora, ¿no? En lo Mucho, que pudimos ver. mucho. La banda sonora ya me gustó la primera temporada, pero es que esta segunda ha ganado Sí. mucho. A mí es que le pones 4 coros y vamos, y me hace feliz. Y esta encima es que tiene, bueno, el tema que hemos visto... Ah, no podemos decirlo. Vale, No. pero Vale, está muy bueno, bien. pero Hay muchos temas sí. cantados, hay muchos Bueno, temas con coros. No, pero la sí que banda- podemos la banda decir sonora ya que está revelada, ¿eh? La banda sonora está exacto, ya la banda compra, sonora sí, está claro. revelada por lo que se puede decir que tiene una influencia de Howard Shore, o sea que están bebiendo de las películas ya directamente, o sea, Sí, y se le notan falta un... temas, se notan acordes, que es igual también Víctor nos puede ayudar más, Sí. que está más puesto en el tema, que se notan, que hacen reminiscencia al origen de Howard Shore. Pero es que encima han puesto, lo comentaba antes off the record, han puesto un tema pseudo heavy, que la banda sonora está, ya la podéis ver, y supongo que yo tengo ganas, lo decía, tengo ganas de verla ya en pantalla, cómo Sí, se a ver refleja cómo eso. suena eso. Sí. Yo aún no me he parado a escuchar la banda sonora. Me la pondré probablemente mañana. Pero sí. Y cuando acabemos la serie, cuando acabemos el análisis, que imagino que vosotros también haréis análisis capítulo a capítulo. O cada dos, no sé, ya veremos. Bueno, cuando acabemos, haré varios programas. Haré varios programas sobre esto, porque Mm, sí es verdad que lo poquito que hemos visto mola mucho. Lo que vimos de la temporada pasada mola un montón. Es que el Bear McCreary se sale. O sea, este tío Hombre. tiene recursos para todo. hombre, es que es Sí, muy bueno. yo creo Pero para todo. yo creo que la música está a la altura de la dirección artística y del desempeño técnico. Ahora, si el guión hubiera estado a la altura de esos elementos, vamos, hubiéramos tenido una serie que se hubiera salido por los cuatro costados. Seríamos muy felices. Pero bueno, vamos a... Ya os digo, nadie nos ha pagado nada, vamos a darle beneficio de la duda porque después de estos 2 episodios la cosa mejora. Mira, yo aquí tengo que refutar un poco a Dani. El personaje de Dark no tiene sentido, pues a mí me encanta. O sea, de la primera temporada, ojo. Sí tiene... A ver, a mí me pareció un planteamiento súper interesante que te mostraran un elfo, un orco, entre comillas, de primera generación. O sea, un personaje que ha vivido tantos miles de años, que habrá presenciado tanto, que ha estado en contacto con Morgoth, con el Sauron de la primera edad, me parecía interesantísimo. Ahora, ¿por dónde lo han llevado? Bueno, pues es algo que se han inventado. Es algo totalmente inventado. Mira, por aquí Vanessa nos pregunta de cuáles son los Pero personajes yo creo que da nuevos. resultado.
¿Cuáles son los sí. personajes que más nos gustan, los que menos? ¿Cuál es la trama que más o menos nos interesa? Finalizando lo que podamos contar. Yo sigo con lo que lo he dicho al principio. O sea, a mí el que menos Galadriel, los que más me gustaba en la primera temporada Adar, en esta ya veremos por el momento. Creo que va con el personaje, esa voz, como decía Víctor, Tío Gamgee. Y luego la pareja de Nano y el Folron, a mí me encanta. Sí. No A sé mí esa es la vosotros, que más me gusta. vosotros qué opinión. Durin y Elrond. Posiblemente Durin es de los que más me gusta, quizá por su acento escocés. Mira, ya Me lo tengo gusta claro, mucho ¿ves? y Ya tengo. su padre también. Víctor uno y Tío Gambi el otro. Así no Perfecto, nos yo Tío equivocamos. Gambi. Ahí está. El que menos me gusta, no por cómo lo hace, sino por el personaje en sí, el extraño o el Ista, el supuesto mago. Porque me parece un poco... Víctor, tú nombrabas al mago del este y Al de Rum, sí. al de Run, y es que puestos a imaginar, la verdad es que podría ser, o sea, podría ser que un mago, o sea, otro miembro de la orden pudiera haber llegado antes a la Tierra Media y ya se hubiera establecido ahí y se hubiera corrompido y se hubiera transformado ahí pues, en un señor. Claro, porque Yo eso lo admito. es un vacío un poco, porque se queda un poco genérico cuando la rebelión de Morgoth, que viaja a la Tierra Media arrastrando un montón de dioses mayores y menores. Yo es que lo divido como dioses mayores y menores. Es más sencillo esa terminología que no la propia de Tolkien. Viaja a la Tierra Media arrastrando un montón de dioses. Los más belicosos y menos poderosos se convirtieron en Balrog, con toda la orden que había de Balrog, y el resto qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen el resto? ¿Dónde se meten todos los demás? Mira, Pueden ser licántropos. Sí, pero imagino que vale. alguna o sea, Encantado. a ver, yo no recuerdo el orden de poder, la escala de poder en la que bajan las entidades, pero si tenemos a Morgoth, debajo tenemos a Sauron y por debajo tenemos a los Balrog, entre todo eso y fantasmas o rollos espíritus oscuros que creen pensamientos negativos en la gente, hay una escala muy grande. Alguno tendría que haber que tenga capacidad para encarnarse, o que pueda encarnarse sin problema, o que Morgoth le diese un cuerpo, y ahí está el tío sembrando el caos y sirviendo como podría mago, ser pero sin ser un mago, porque a lo mejor no pertenece al orden de los Istar y tal cual. Ya. Es como un vacío en el argumento de qué pasa con las deidades cuando bajan a la Tierra Media, que yo personalmente compro. Podría ser un ser maligno, sí. Por aquí comentan desde la posada recreativa que invitan a Víctor, Tío Gamgee, a analizar la banda sonora. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues, yo he pues de nada, decir que muchas gracias. Yo me la escucharé. Bueno, aún no la he escuchado tampoco. Que en mi boda puse un tema de Beer. Sí. Claro, de Pasalaglia de Galáctica. Sí, la banda sonora de Galáctica siempre me la ponéis por las nubes. Sí. O sea, no sé, a Pepe le encanta. Y el señor este se llama Oso, Bear. Bear. Vamos, tiene nombre de personaje del Hobbit. Es un Beornida. Sí. Qué bueno. Las opiniones de la gente alrededor que vio 2 capítulos opina igual. Soy lo que mejor la serie. Conocer uno de los procanos que hablaré bien de la serie. Bueno, por eso es verdad que yo no lo he comentado. Personalmente, mi personaje favorito son el matrimonio de los enanos. Sí. En general, todos los personajes enanos son mis personajes favoritos. Y todos me caen muy bien. Todos me gustan muchísimo. Y es que hay muchos personajes que me caen muy mal. Hay muchos personajes que me caen muy mal. Entonces la gente suele nombrar a Cío como personaje que no le gusta. Sí, pero como un personaje que es totalmente inventado. Tampoco me... Sí. Pero que creo que va a tener mucha importancia el día de mañana. Seguro. Pero como no sé qué va a ser, a lo mejor el día de mañana me cuentas que Tío va a ser el primer
el primer Nazgûl y se me llevan los demonios, ¿eh? Ya te lo digo. Pero por ahora para Hombre, inicio no supone nada. no, yo le veo una salida bastante lógica. De hecho, se la veo tan lógica que igual digo, igual no es eso, porque me parece demasiado evidente. Él es un sureño. ¿Sí? Pues al final se convertirá en rey de los sureños, será un rey de un pueblo que tradicionalmente fue aliado de Sauron y será el rey que jure lealtad a Isildur y luego lo abandone en batalla y sean los malditos, los muertos del Sendero de los Muertos y el Ya. rey. Pues mira, podría Ah, ser, podría ser. Mira, me preguntan en Recre, Sí. a ver si podemos contar algo sin hacer spoilers, que qué tal está la interpretación de Sauron y de Celebrimbor. No, porque eso sí se ha visto, que sí se ha visto. interactúan entre ellos. Sí, lo que pasa es que lo que yo quiero decir no puedo decirlo. Claro, a ver, Pero la interpretación en- me quedo más con la de Sauron, que me la creo. La de sí, el actor Celebrimbor. que hace de Celebrimbor es que ha sido un casting muy discutido. Mm, sí. Y Celebrimbor No le es... veo brazo de amartillar ahí, ¿sabes? ya, entonces, claro, en el momento te falla la vista, es difícil meterte, o sea, creerte al personaje. Eh, tam- yo Un por mi elfo parte, para mí, viejo. ahí está. Uh, eh, ¿Sabes cuando en Harry Potter están haciendo prácticas contra... Están haciendo prácticas con el hechizo este desilusionador y convierten a un Bogart en Snape con un vestido? Mm. Pues eso es Celebrimbor. Celebrimbor es un señor con el camisón de su madre. Un señor mayor con el camisón de su madre, Sí, exacto. ya, no. y ya está. Yo A también lo ver, veo. no, No la mira, acabo. yo antes lo estaba pensando, igual que la serie, pues ha abierto el casting de actores, pues actores de todas las razas, yo creo que también han querido hacer, abrimos el casting a actores de todas las edades. Y ya no han hilado tan fino a la hora de decir, no, es que todos los elfos tienen que ser jóvenes y guapos y no puede haber ninguno que A desentone. ver, Han por su edad intentado sí que queda abrirlo. bien, claro, porque es un personaje de los más antiguos, ¿no? En la Tierra Media, de los elfos, Sí, quiero pero decir. aún así. Que Pero Celebrimbor no. este no, Celebrimbor no, Que claro. Celebrimbor es hijo de Curufin, eh, que tiene que haber nacido ya en Beleriand. O sea, no puede ser muy mayor, tiene que ser bastante más joven que Galadriel. Entonces dices, de hecho, Gracias. tendría Gracias por aproximadamente la edad. decirlo. Es Sí, que, sí, sí. Galadriel sea una niña rodeada de hombres adultos mucho más grandes que ella. Ya. Gil Eso, Galad. eso Gil podría Galad, decir que es machismo. sí, Eso podría decir que es machismo. sí. Gil Galad al principio no me gustaban las primeras veces que lo vi porque decía, pero si Gil Galad es un chiquillo que nació poco antes del final de la primera edad, tendrá aproximadamente la edad de Elrond. No se irá mucho. ¿Cómo me sacan aquí a un señor que le saca un palmo a Galadriel? Bueno, sí, es posible que fuera más alto que ella, no lo sé. Pero era mucho más joven. Es que claro, de rey han puesto a un tío así, pues más mayor. A mí me dice, Entonces, el actor de Gil Galad está interpretando un personaje, como un flashback para una película de los inmortales y me lo creo. Y luego sale como el mismo actor 1600 años más tarde con ropa totalmente moderna y el pelo corto. Y me lo creo. Y por aquí, Vanessa, os repito otra vez las tramas que más nos han gustado. Pues mira, yo no sé si es la que más me gustó, pero la que sí que estoy intrigado en lo que nos han mostrado en estos dos episodios, voy a decir que la trama lo hemos comentado antes, de Listar y los pelosos, porque no sé dónde van a ir. Ya. Porque lo demás ya más o menos te lo sabes, quiero decir, pero esto no sé dónde va a acabar, entonces me tiene ahí un poco intrigado. No sé vosotros cuál es la trama que más os gusta, chicos.
que tengas seguro que la que más me gusta es todo lo que pase alrededor de Khazad-dûm. La que más me llama es lo que va a pasar en Rune. Lo que pasa en Rune, como es totalmente inventado y yo creo prácticamente fuera de canon, a mí me tiene comprado, ¿eh? A lo mejor mañana me viene un entendido de Tolkien y me dice, no, mira, perdona, te he equivocado. Todo lo de Rune sí que está escrito, pero hasta donde yo recuerdo, como no lo está. No, exacto. No. Lo que tú dices, Víctor, me recuerda a lo que dijeron los showrunners al principio de todo el proyecto. Y era, vamos a aprovechar los espacios, los grandes espacios en blanco que hay pues dentro de la obra. Y es que cuando miras el mapa de la Tierra Media, en Rune, pues sí, te pones Rune, pero está todo en blanco. Sí, no hay Está nada, el mar no de tiene Rune nada. y poco más. Entonces, todo eso, la verdad es que sí, ahí hay espacio para jugar y para crear. Con un sentido, dentro de un orden, respetando el espíritu tolkieniano, y entonces eso puede ser interesante a ver por dónde salen. Me parece interesante la Vale. pregunta de Vanessa. Sí, Perdona Es que que, te interrumpa. sí. a ver, lo deseo, ¿nos dará pista cómo matan a su madre que tuvo que abandonar la serie? Si la matan los orcos, no creo que salga con Sauron, ¿no? A ver, Pero, su bueno, madre. es que no puedo decir. Bueno, sí, di tú, Ya, porque yo no no. iba a soltar cano. Sí que, mira, una cosa que no hemos comentado es lo que dijeron todos los invitados en la sesión de preguntas y respuestas. Sí, Y ahora es que lo comentamos. precisamente Ismael Cruz Córdoba dijo que, claro, le preguntaron pues su personaje en esta temporada, pues eh, que hablara un poco de cómo se desarrollaba o lo que le esperaba a su personaje. Y dijo que le esperaba sufrimiento, porque claro, en esta temporada en la que el mal está creciendo de esta manera tan descontrolada, pues no iban a pasar muchas cosas buenas. Yo entiendo que sí, que su madre, o sea, que su amada, y quería decir eso, que el personaje de Arondir y cómo desarrollaron el romance entre él y Bronwyn, a mí me gustó mucho. La trama, no puedo decir que la trama de los Outlanders me gustara, pero este elemento en concreto sí. De los doblantes. Sí, sí, de los sureños, es que, en fin, Sí. como lo veía, como ella en el original. No sé qué más iba a decir. Yo por, Ya no sé. por recordar un hecho que pasa en la primera temporada, quisiera recordar que Sauron y los orcos no se llevan precisamente bien. No. Podría No. ser que Sauron viese la opción de hacerle el lío al chaval para ganarse un aliado que al parecer lleva un arma que no tenemos ni puñetera idea de para qué sirve, pero es una espada chunga. La espada de Cío se la da Galadriel. Y yo escuché por ahí, no estoy seguro y no lo comprobé, que esa espada era una de las que forjaba Sauron en Númenor. O sea, que si es así, estaría muy bien traído porque el chaval lleva una espada de Sauron y eso Es que podría estar diciendo a lo mejor mucho es de su profético. futuro. Claro, a lo mejor es profético. Exacto. Puede ser que sí, puede ser. Yo también tengo esperanza en el personaje de Ceo. Porque, claro, sí, es verdad que quieren aprovechar los espacios, los vacíos. Está bien que alguien preguntara. Quiero saber qué os interesa a los demás. No entiendo la pregunta. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, especifica un poco más, por favor, Vanessa, y intentaremos contestar. O a lo mejor creo que quiere decir que el resto de gente que está en el chat que pregunte. Ah, No, bueno. no lo sé. Ah, No sé si se refiere Vale, a vale. eso. Pero ¿hay más gente en el chat? Sí, somos unos cuantos. A Sí, ver, sí, hoy sí. más mira, cositas. tenemos un nuevo suscriptor. Muchas gracias por apuntarte, Correcamino. Mira. Ole. Mirar, yo no sé si queréis comentar más de todo lo que pasa en la serie o queréis hablar un poco de lo que fue el evento, lo que nos No, pareció. vamos al evento, pues se nos va a acabar Sí, yendo la lengua. Vamos sí, al por evento, eso, sí, por porque eso. ya está. Bueno, mi sorpresa fue, por ejemplo, son tonterías, pero que cuando entramos allí nos vimos ahí un cajón de palomitas con
con los logos de los anillos de poder, nuestra agua. Digo, madre mía, si a ver, no me compro fuera nada. Vale, en fin. Y bueno, tuvimos suerte de estar de los primeros y nos pusimos en las primeras filas. Y sí, además teníamos tarjetitas de este tipo. También había otras con Adar y con otros personajes. Sí. Y aquí la tengo yo de recuerdo. Y oye, quiero enseñar. Y esta es mi libreta, que esto fue un regalo, en la que tomé luego mis notas. Luego me las pasas para sacarme el C1 del Señor de los Anillos, por favor. Sí. Necesito terminarlo. Voy a responder un momento rápido a un comentario que le han hecho. Sí. Que de un tal Melkor 300. Dice, a nivel general, el guión y los diálogos se sienten mejor que la primera temporada o es más de lo mismo. Pues sin tener que atarnos mucho las manos, yo personalmente creo que es mejor. No te puedo poner ejemplo, pero diría que mejor. Sí. Los diálogos, el tono y tal, van muy en la línea de lo que hubo en la primera temporada. En el tono, sí. Sí. El guión no sé decirte, porque el guión solamente hemos visto 2 capítulos. Tampoco sé. O sea, yo necesito ver evolución en los personajes para decirte si el guión está bien o está mal. Yo lo que vi fue pulso narrativo. O sea, ya se empieza aquello a mover. Sí. No es una cosa que digas, que me duerme. No, aquí ya. Sí. De hecho, reconozco que me asusté. Hay una escena que pegué un respingo en el sofá, no puedo decir cuál, pero. A ver, con el sonido que había en la sala, había momentos ensordecedores. Eso quería decirlo, la experiencia de ver unos episodios como estos. Sí, fue una maravilla. De Señor de los Anillos en el cine estuvo es brutal. Muy bien. Ya solo por eso ya valió la pena la experiencia. De hecho, mira, oye, vamos a animar a las salas de cine, que bueno, supongo que no lo harán porque eso depende de Amazon y tal. Pero oye, igual como programan ópera y programan otras cosas que no son películas, si hicieran algún capítulo de la serie en el cine o una pareja de capítulos, vale la pena verlo en el cine. Vale la pena desplazarse y es un... Yo este jueves me voy a tener que poner a un palmo de la tele para poder intentar tener la misma experiencia. No, ¿sabes cuál es el truco? Porque me lo dijo Meldatar que hacía él. Con las gafas tenemos un invitado especial por aquí. Muy buenas, José. ¡Hombre, José! Buenas, José. ¿Qué tal? No lo escuchamos, no te escuchamos. Buenas. José. No te oímos. No te escuchamos. No, a ver si lo vas arreglando y vamos continuando. Quizá... A veces con salir y volver a entrar funciona. Te están saludando desde Recre también, José. Tenemos aquí ropa directa. Un saludo. Hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ¿Ahora sí me escucháis? Sí. Ahora sí. Vale, guay, espérate, voy a quitar a ver si es que son los auriculares estos, tío, que no suelo entrar así. Vale, esa pregunta que si fuiste a la primera también, claro que vino José, sí. Sí, estuve por ahí. También vino y pudo disfrutar también de... A ver, tío, ¿me escucháis bien? Bueno, un poco cortado. Pero bien, si te escuchas bien. Ahora no escucho yo a ustedes. Vamos a hacer una cosa. Víctor, pásame el enlace tú, tío, con el stream. A ver si ahí me va mejor. Pero entonces no te van a oír ellos. Tiene que ser desde aquí. No me entero, tío. Claro, no te oye. No te preocupes, que se pase por allí. Bueno, no sé, no. Bueno, como veáis. Respondiendo a la pregunta de Vanessa, vamos a compartir algo. Eso creo que contesta la pregunta. Exacto. Vamos a ir enseñando un poquito las fotos, si os parece bien. Sí, oye, que porque... Que estaría guay. Ahí estábamos todos ahí en la sala. La verdad es que estábamos muy, muy cerca de la pantalla. Meldatar, a lo que iba a decir, se pone las gafas de realidad virtual y entonces simula que está en un cine. Y es así. Qué guapo. Eso mola mucho. Sí. Y así ve el capítulo. Qué guay. El episodio. Qué chulo. Mira, a ver si por aquí puedo entrar.
A ver, ¿nos oís ahora, José? ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí, Sí. te escuchamos. Sí. A ver, lo que pasa es que no os oigo yo, tío. No nos oyes. Ostras. Ay, ¿Me seguís escuchando? Sí, Sí. te escuchamos. te oímos Vale. bien. Ahí sí, capaz yo de... Vamos a seguir enseñando un poco las fotitos. Aquí estaban, después de la proyección, pues estuvieron el showrunner, mira. los dos actores. A la de izquierda a derecha, la traductora. Que está aquí, Luego, exacto, Maya Pixelskaya, la chica de azul. Patrick McKay, Isildur. Isildur, Maxim Exacto. Baldry, Exacto. que conoceréis de Years and Years, yo lo conocí en Years and Years, Sí, o si no, de Las vacaciones de Mr. Bean, es el niño que va con Mr. Bean en el coche. Anda. Sí. curioso. Luego Ismael Cruz Córdoba, que es un puertorriqueño con un grandísimo desparpajo y se metió Sí. al público en el bolsillo Muy gracioso. con dos Majo. frases y súper simpático. escucháis bien? Sí, José, sí, te escuchamos. ¿te oímos? Vale, pues ya está arreglado. La Perfecto. verdad que el tío estuvo muy bien, ¿eh? Se portó del carajo, ¿eh? Sí, como claro, hablaba el idioma, le tocaba a él de los actores, digamos, dar la cara con los aficionados y fue Sí. súper simpático, haciéndose fotos con todo el mundo, saludando, firmando autógrafos y se le agradece, se le agradece un montón. Mira, Y luego, hay un comentario, perdóname que interrumpa, que me están haciendo desde aquí, desde Recre, Mm, que comentan que en una entrevista que se hizo a uno de los expertos de Tolkien, a los que se entrevistó para revisar el guión, el tipo mencionó que había cosas que no íbamos a entender hasta que llegasen a la quinta temporada. Y que aunque no lo parezca, todo tiene un porqué. caray, tú. Habrá que darle un poco Sí, de... parece que pensar que lo tienen preparado ya hasta la quinta temporada, lo cual es mucho suponer. Un largo desarrollo. Viéndolo visto, no sé. 5 temporadas son muchas temporadas. O sea, Mira, no sé, Vanessa nos pero Yo no pregunta lo tengo para tan claro que lo tengan preparado, la verdad. Vanessa nos pregunta para que José pueda opinar también respecto a los capítulos, personaje favorito, las tramas que más te ha interesado y lo que menos, cuidado con los spoilers. José. Claro, es que la trama, hablo del personaje, ¿no? La trama de tal personaje, ¿no? Porque si hablo de trama voy a entrar en Sí. spoiler. No, claro, no, así en general, digamos, tramas por ubicaciones geográficas, dices, está la de la trama de Rune, está Vale. la trama de... La de Khazad-dûm pintaba muy bien y luego en el mismo capítulo, en el siguiente, parece que la cosa no se iba a desarrollar como pudiera o como parecía que se iba a desarrollar, ¿no? Que se quedaba un poco ahí en el aire, que es lo que no me termina de convencer, porque verás, los dos capítulos me pareció que están mejor que los anteriores, pero es verdad que sigue prometiendo mucho y dando poco, entonces no sé si luego van a dar lo que prometen o se va a quedar un poco en el aire, que yo tengo la sensación de que se va a quedar en el aire al final, pero espero que no. Y eso, esa me interesaba mucho, pero en la misma proyección luego me deja de interesar porque parece que no va por los tiros por ahí. Y quizás la trama de Sauron parece más interesante que la anterior, ¿no? Parece que ahora Sí. está un poco más interesante. Sí. Entonces por ahí, bueno, parece que sí. La trama de Gandalf sigue sin interesarme absolutamente nada. Aunque bueno, la novedad esa que aparece por ahí, pues a lo mejor, ¿no? Tiene algo interesante, Sí, pero hombre, quitando ya esto, empiezan a contar algo, ya empieza a pasar algo, ya... Pero bueno, yo coincido contigo con la de Sauron. Están mostrando a un Sauron muy el mismo, o sea, sí, muy calculador, muy... maquinador, manipulador, mentiroso, seductor, tergiversador, o sea, bien, eso me ha gustado. Sí, por ahí parece más interesante, pero a ver por dónde va el desarrollo, de luego. Yo espero que Sí. bien.
Por aquí nos preguntan desde Recreía que, a petición de Vanessa, que es verdad que no lo estaba diciendo, es que llevo un jaleo con el chat que no doy abasto. Pregunta que si hay acción desde el principio. Pues hay acción. Pasa algo muy interesante, pero no podemos decirlo. Hay acción, pero yo diría que, de nuevo diría que esa sensación de que va todo muy lento permanece, ¿no? Yo tuve la sensación de que va todo muy lento, de que sigue yendo un desarrollo muy lento, pero no sé, quizás es cosa mía. Yo, a ver, si en la primera temporada, digamos, íbamos a 15 o 20 por hora, en esta yo he visto que íbamos a 70 ya, 70, 80 ya, digo, uy, esto se está moviendo ya, hemos puesto ya tercera, estamos a punto de meter cuarta. Sí, pero estamos en la autopista, ¿sabes? No se puede ir en tercera a 60 en la autopista. Sí, es la velocidad mínima permitida. Bueno, sí, pero está estorbando a todo el mundo, ¿no? No sé. Sí. A mí me parece lento para lo que se espera, es que una segunda temporada de una serie que se han gastado una millonada terrible, que se supone que tiene una proyección larga, ¿no? La serie. No sé, yo esperaba más movimiento ya, pero bueno, que quizás son los 2 primeros capítulos y luego sí que, no sé, hay cosas que aparecen por ahí en los trailers que Sí. prometen un poco más, ¿no? Pero no sé. Si tú ten en cuenta que... No, perdón, acabo. No, que, bueno, creo que en los trailers eso se aprecia. Claro, la forja de los otros anillos, los de los enanos, lo de los hombres, todo eso se ve en batallas, se veía ahí a Elrond librando batallas bastante épicas. Yo creo que eso dará juego. El momento Vengadores de los elfos. Eso es muy cutre. Que lo llamamos, bueno, Enrique lo llamamos a los Avengers. ¿Qué expectativas tenéis de la serie? ¿Qué? Perdón. Expectativas de la serie. No tenía. Entonces, a todo lo que salga, a poco que me entretenga, bien. Claro. La verdad que íbamos con las expectativas muy bajas y por lo menos algo ha mejorado respecto al anterior. Sí. Es un poquito más ágil, tiene más sentido el desarrollo de las tramas que está empezando, ¿no? Pero tiene más sentido, las tramas son más interesantes. Pero a mí me sigue dando la misma sensación general de algo muy lento y algo que promete muchas cosas que luego seguramente no cumple. Yo pongo un ejemplo de Khazad-dûm, ¿no? Promete una cosa muy espectacular, ¿no? Y luego parece que no va a ir por ahí la cosa, que va a ser una cosa muy normalita o muy tranquilita, ¿no? Y entonces, bueno, yo qué sé, no sé qué decirte, que yo creo que van por ahí los tiros con la serie de nuevo. Me preguntan en Recre, Melkor 300 dice que sin spoiler, que qué pensamos del prólogo. Bueno, pues un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que hemos entrado con la expectativa muy baja y bueno, hemos salido entretenidos. ¿Del prólogo ha dicho? ¿Del prólogo? Sí, del prólogo, pero bueno, entiendo que del prólogo que se está refiriendo a estos dos primeros. O se refiere al flashback. O se refiere al flashback que tenemos al principio explicando cosas antiguas. No puede referirse al flashback porque no lo ha visto. Coño, que no sé si ha estado. Bueno, igual sí que ha estado allí, ojo. Bueno. Es verdad. Oye, Melkor, ¿tú estuviste en Elemento? Manifiéstate. ¿Y si estuviste porque nos saludaste? Claro. Me dejas tu comentario por aquí. Anda, que como éramos poco ruidosos, estábamos un poco situados. ¿Cómo que Corona? Sí que estuviste. ¿Cómo se te ocurre estar en un evento como este y no saludarnos? Vale, nos estás preguntando por el momento Corona. Y ahí hay que morderse la lengüita. No, después vamos a caer. Ahí vamos a callarnos, tío. Eso estuvo guay. Espera, Corona, el de la cerveza, ¿quieres decir? La coronita, aquí es la coronita. Claro, la corona, sí, exacto. El mismo comedio. Pero no me va acorde con el personaje, tío. No. Pero sí que estuvo bien. Escúchame, al menos ahora entendemos algunas de las fotografías que se filtraron al principio de la primera temporada. Y algunas de las cosas que se hizo en la primera temporada. Espera un segundo. Sí, cosas que se dicen en la primera. Dice que no estuvo en el evento
digo opiniones del momento corona. Pero ¿cuál es tu momento corona? Es que nosotros a lo mejor estamos hablando de un momento corona distinto al tuyo. A ver si es que le han filtrado cosas, tío, ¿no? Igual ha Pues no filtrado lo y está sé. intentando. Han filtrado Si la va a algo. soltar Igual, aquí, sí, igual alguien le ha contado algo. la va a soltar en Mira, el chat. mira que es difícil, mira que es Cabrón, difícil porque en el Melkor, cine, no seas malo, tío. claro, mira que en el cine había gente, había uno de los vigilantes de la sala que iba hasta con mini telescopio, no sé si os fijaste. Pues no, la verdad es que me No. quedé con la pantalla y no. Ah, dice No. Merkel que sí, que está todo filtrado. Pues Ah, pues Está pero nosotros, filtrado. pero por nosotros no va a ser. Por nosotros no. Exacto. Así que No, por ahí no vamos a entrar, Melkor. No. Además, Tío, vale. no hagas honor a tu nombre, Por cierto, no seas malo. que esa es también la técnica que utilizan los policías cuando están interrogando. Mira, que tu compañero ya lo ha cantado todo. Va, venga, Claro, dínoslo. Venga, dilo. Ya da dilo. igual que hables. No. Mira, vamos a enseñar otra imagen que me apetece enseñaros, que es la última ya. Merkel, aguántate hasta el jueves, viernes, que te daremos nuestra opinión ya. Jueves a las 9 de la mañana salen Sí, los sí. tres episodios. Mirad, por aquí. Aquí Es que es un tío tenemos- majísimo el actor, la verdad es que Sí, se sí, quedó allí sí. con nosotros y fue muy Estaba- gracioso. Que por Vamos. cierto, vosotros os dio la sensación de que de verdad le gustaba la obra de Tolkien. Mira, escúchame, cuando metió el gambazo diciendo, no, es que los elfos viven 1000 años. Dije, mira, tú no has visto un libro de Tolkien, no lo has visto ni por No. No, ahí dijo, hablando de su personaje, que dijo, que se corrigió al mismo del tirón, dijo que ya él ya vivió 1000 años, vivió mucho más, dijo. A A mí lo que me llama la Sí. atención es cuando le hacen la siguiente pregunta, creo que empieza a hablar de qué personaje te gustaría ser, ¿no? Tal. Y la impresión que me dio es que no había salido de las películas. ¿Sabes? Por la respuesta que dio tal, me pareció que es que no había Claro. salido de las pelis. No sé, No la sé, pero a verdad. lo mejor era porque él está pensando en actuar, está pensando en el papel que hacía en la peli, ¿no? Pues no sé. Que No decía me Dani quedó muy que si claro. tiene que repartir algo, que reparta a todos. Aquí a uno solo no. O sea, No, aquí- que Dani aquí se a pone a todos. repartir. Claro. No lo llamamos Dani Felurian, no lo llamamos Dani Felurian por nada. Se pone a repartir y no tiene fin. Vale, vamos a ver más cositas del evento. A ver si nos hemos dejado algo. ¿Alguna cosa que queráis decir? ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí pendiente, la gente del chat? Pues, a ver, yo intenté recordar luego lo que les habían preguntado, pero tampoco las preguntas que se le hicieron al showrunner, a la productora, a la directora, Bueno, tampoco eso venía todo más que fueron preparado sí, y era lo que sí, ellos querían contar. Sí. Y ya que está. y no era de un gran interés. Yo No. luego, por ejemplo, Isildur, Maxim Baldry sí que dijo que de enano jugaba a ser Boromir. Ser Boromir, De niño, en casa jugaba que le atravesaban las flechas y su madre le decía, no puedes ser un niño normal y jugar al fútbol, sí. como el meme de Why can't you just be normal? No sé, eso me hizo gracia, pero sí, lo mejor fueron los actores. Eso, cuando les preguntaron por su trabajo y tal, tanto el Isildur como el Arondir. Y los otros, bueno, pues estaban cumpliendo el cupo, tienen que publicitar la serie y vale. Pero ¿Cuándo quedamos Sí, para y luego darle aparte, pues eso, eran preguntas pues Dani que no falla. era lo que ellos querían contar. Yo creo que simplemente no querían contar nada, querían dar una imagen más cercana, ¿no? Y acercarse Sí. un poco a la gente para ir ganándose a la peña y demás, pero a ver, eso, la verdad es que sí, interés se les estuvo agradece. poco, más allá de las risas y de la anécdota esa de Boromir, no creo que tuviera más interés. Cierto lo que dice Vanessa, ser Boromir, ser Aragorn, qué raro, siendo el actor de Isildur, claro. Tiene su relación, ¿no? Ha cumplido sus sueños. Ya... Mira, sí, mi pregunta desde Recre. Dice, yo estoy aquí por vosotros por ver, pero no he visto ni la primera. ¿Me recomendáis empezarla? En principio me vale casi cualquier cosa, no tengo filtro. A ver, pues si no A tienes ver, filtro, tira Víctor, para adelante. Sí, ¿quién es? ¿Te cae mal? Si te cae mal, vamos allá. No, si no tiene Cris. filtro, Pobrecita Cris, que es un amor de persona. Ah, que escribí tu padre, entonces no la veas. No. No, que además tú sabes de guiones y sabes de televisión y tú te la vas a estar viendo con un ojo analítico que... pero Que dice no, que, que no. Pero hombre, es que las cosas si hay que no ver tiene para filtro,
Bueno, a ver, si no tienes filtro, escúchame, Chris, tú eres una valiente. Si quieres pelo, póntelo. Nosotros no te lo recomendamos. Pero nosotros sí, ojo, nosotros sí. Yo creo que para disfrutar de algo no hace falta tampoco estar ahí analizando todo ahí. Ojo, que no tiene que ser un buen producto. Siempre que te pase un buen rato, aunque sea riéndote. Claro. Bueno. Ahí está. Sí, lo que nos dijo José Manuel Gimli, que al final para echarse unas risas, pues se vio la serie entera, pero eso, para reírse. Claro. Sí. Mira, pero Raga nos dice que todas las opiniones que más o menos ha visto de la gente, tanto de los que les ha gustado más o los que les ha gustado menos, dicen que han mejorado, ¿no? Y son positivas. Sí, yo creo que lo hemos dicho varios de aquí. O sea, prácticamente los 4 ha mejorado, desde luego. A mí me parece que está mejor, pero tanto como que me ha gustado más, bueno, está mejor. No, claro. O parece, es que todo parece, es relativo. Es que con claro. capítulos, es que con los dos primeros capítulos, los 2 primeros capítulos han sido introducción, los 2. Qué gracioso. Porque entre que el primero pierde mucho tiempo en cosas del pasado, digamos, en volver atrás y tal. Bueno. Sí, pero bueno. No, defendiéndola o atacándola, no. Claro, es que mejor puede interpretarse también como menos mala. Claro. 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 A ver, a mí no me pareció malo, pero tampoco fue una cosa que dijera yo, wow, qué pasada. Fue, claro, bueno, si sigue por el camino que parece que sigue, va a ir mejor, pero tampoco es que sea el producto que yo esperaba del Señor de los Anillos cuando Amazon anunció una serie, ¿sabes? Hombre, no, claro, está claro. Yo es lo que digo, o sea, contestando a Kike-san, yo creo que tiene aspectos defendibles. Estamos defendiéndola o atacándola. Bueno, pues la serie tiene aspectos defendibles y otros que no, otros que son criticables y que no hay por dónde cogerlo. Pero eso, ahora mismo, pues sí, al menos hay una curva hacia arriba. Claro, puedes ubicar la curva muy abajo en el gráfico, entonces, pero vamos hacia arriba, esa es la dirección. Yo voy a recordar lo que dice aquí Dani. Quique, ¿has hecho lo que tenías que hacer? Acuérdate, yo lo dejo ahí. Ahí, repartiendo leches. ¿Qué estáis tramando por ahí? Hola, nada, tenemos envidia de Recre de Guía y queremos dibujitos también. Queremos dibujitos también. Te digo que quería comentar que me hace mucha gracia la foto que se ha puesto Raga del típico Jesucristo que te mandan la abuelita en los kits de buenos días. Y bendito día tenga. ¿Puedes volver a pincharlo, Valka? Sí, voy a ello. La foto que tiene, míralo. Le falta por encima que Jesucristo te bendiga y que se cumplan todos tus deseos. Yo que tengo... Qué bueno. Para mí es el momento, Para mí, yo lo he bautizado con mi doña y cuando hagamos el análisis lo diré. El momento Jesucristo. El GIF de Jesucristo. Yo lo que sí vi, tío, que me fijé al salir, ¿no? No había nadie flipado con la serie, tío. Porque dentro muchos aplausitos y mucha historia, bueno, la mitad por protocolo o lo que sea, pero luego fuera la gente no estaba flipando ni emocionada ni nada por el estilo. Cuando salís del cine normalmente, ¿cuántas veces os ha pasado eso? Que habéis visto a la gente flipando últimamente. Este año solo con una peli. Este año solo con una peli me ha pasado a mí. A mí me pasó con Deadpool, pero la verdad es que como que la misma voy peli, al cine. Claro, pero con las pelis de Endgame y demás, tío, que terminaba ahí, que empezaba a acercarse a las últimas de esa etapa de Marvel, con las pelis del Señor de los Anillos, tío. Con las pelis, coño, me voy a ir más lejos, cuando éramos más chicos, con las pelis de karate o de cualquier cosa, que salía todo el mundo ahí emocionado, ¿no? Ahí, una peli de Bruce Lee ahí, haciendo el cafre, ¿no? Yo qué sé, emoción. Pero yo no vi a nadie emocionado, tío, más allá de aplausitos y que nos reímos todo el mundo con los... Hombre, es que ya no es para... Claro. Pero yo creo que porque prácticamente la grandísima mayoría veníamos escaldados de la primera serie. De hecho, no sé si lo visteis, pero entre el personal que había en el teatro, había una chica alante del todo, a la derecha, pegada a la puerta por donde entraron y salieron el personal, que estaba haciendo de animadora, que a la que nos descuidábamos era la típica que se daba la vuelta, empezaba a gritar y a aplaudir muy fuerte para que todo el mundo siguiese el rollo.
Sí, tenían peña infiltrada. Tenían peña infiltrada para Sí, tocar tenían las track. palmitas. Sí, eso sí es verdad. Que había gente, pero bueno, eso en todos los actos esto suele haber, ¿no? Los que están ahí para aplaudir, para que todo Normal, el mundo siga. sí. Eso suele haber en todos normal. los actos. Pero más allá de eso, tío, no sé, ¿quién sería el grupo que no paraba de decir y gritar y animar? Estaban detrás nuestra. Estaban detrás No, nuestra. no sé, no sé. Detrás No nuestra, me al otro pareció lado del pasillo. muy natural no me pareció, la verdad. No. No sé, Son fan acérrimos que cosas todo lo que le mías. pongan delante, todo le vale. No sé, tío, no creo ni siquiera eso. No sé. Son junkies del producto Sí, Yo tolkieniano. no vi allí a la gente emocionada, por A decirlo. ver, mira, respondiendo a Javi, no puedes comparar una peli espectacular con 2 capítulos. Vale, de acuerdo, no se puede. Pero sí que es verdad que esos 2 capítulos de una serie de televisión vistos en el cine ganan Hombre, espectacularidad, Mucho. visto en sobre el todo, cine y con toda la pompa alrededor del acto, tal, que te han metido primero, te han hablado directamente, te han sí, dicho, te han pero presentado a bueno, los actores, a los otros, no sé qué, Mm. que luego van a venir, que no sé qué. Estás preparando a la gente para que eso le guste. claro. Entonces, si Y hubieran además, sido muy buenos, la gente hubiera salido de allí emocionada, tío. pero eso era muy improbable. O sea, después de lo que vimos en la primera temporada, Bueno, mm, prácticamente han empezado las tramas de cero, entre comillas, ¿no? O sea, que podrían hacer un reinicio porque ha pasado ciertas cosas, tal. Podrían empezar, entre comillas, de cero y, ¿por qué no, tío? Currárselo. Yo qué sé, hacer algo más emocionante para los primeros capítulos, va a decir, vamos a enganchar a la gente desde el principio, porque sabemos que la gente está un poco apartada de la serie, vamos a engancharlo desde el principio y luego ya tenemos ahí un ritmo más normalito el resto del capítulo. sí. Pero yo el primer capítulo lo habría puesto espectacular, aunque hay momentos espectaculares, no son lo suficientemente espectaculares para mi gusto. Yo creo que lo van a dejar para el final, para la batalla de Legión, creo. Mira, por aquí Ragar nos pregunta que sí, tío, Amji y yo, Balkan, pues Sí, nos gustó la es primera verdad. temporada. Sí, Es y le verdad dimos que una le buena pusimos un nota. notable, sí, le pusimos una buena nota Un y notable, intentamos defender, madre mía. sí, Y ahora estáis sí, retractando, vamos. intentamos, no, la verdad es que con el tiempo, Gracias, Alfonso. y me voy a dormir, muy bien. es verdad, son casi las 12. A Yo tampoco puedo descansar. tardar mucho en irme. Nada, ahora Sí, mismo acabamos ya. eh, a ver, nos gustó e intentamos ver todas las cosas positivas que tenía y defender lo que se podía defender, pero claro, eso, también hay muchas cosas que nos pesan. A mí, yo lo he explicado alguna vez a amigos. Veo o veía, porque ahora ya tenemos segunda temporada, pero la primera temporada de Los Anillos de Poder era como ese amigo que tienes al que le hacen bullying, pero es que él se lo gana. Él no hace muchos méritos para ello. Luego hay otros que hacen los mismos méritos y no se llevan el bullying y nadie les dice nada, pero justo a ese se las lleva todas por delante. Y dices, vamos a ver, no seas tan así, pon un poquito de tu parte, pero tampoco te mereces toda esta que te está cayendo encima. Muy bien. Iba a decir ni tanto ni tan calvo, pero no quiero ofender colectivo. Hombre, a lo mejor no es el momento, ¿sabes, No es el Víctor? momento. No es el momento para decirlo, ¿no? A ver, el ambiente estuvo increíble. O sea, yo tengo que Sí, decir que tenía más hype por la cantidad de gente que, bueno, la poca gente que yo conocía, la gente que me presentaron, la gente que me sonaba de haber visto en otro sitio, a ellos que los pude desvirtualizar a los 3 en persona, a gente con la que estudié en la carrera, a gente que a través de esa gente de la carrera conocí para algún programa de recre, un chaval francés que vino, que estuvo delante nuestra en la cola, que yo no entendí qué puñeta hacía, si casi no De la entendía sociedad español el Tolkien pobrecito. francesa había Sí, venido. sí. Gente que vino de todos los rincones de España para venir a sí, juntarse. Los del Enmial de
Cuenca, Asturias, Sevilla, Extremadura, de todas partes. Sí, Valencia. los que vinieron con la bandera del Emirat de los Rojirri, me pareció una pasada. La gente que vino disfrazada, los cámaras también generaron mucho buen rollo porque iban con toda la gente. Oye, os podéis juntar, tal. Queremos sacar una foto, no sé qué, no sé cuánto, grabar en vídeo y tal. Muy buen rollo. Muy buen rollo. Y luego dentro también un montón de gente que se conocía, jugándose tal cual, pim, pam. Pues como que te sentía un poco en casa. Como decía, Sí. yo no conozco a nadie, pero me siento en casa. Me siento a gusto. Sí, bueno, Claro. es que eso es lo que ocurre en las concentraciones y en las fiestas de la sociedad Tolkien española. Claro. Sí, es que había gentecilla de la STE y se notaba, tío. Dice Dani, en un arranque de humor que acaba de tener, que si los Rojirri me iban con la bandera de Izquierda Unida. Porque son Rojirri. ¡Ah, qué malo, Madre tío! mía. Estaba pensando, Dios mío. Madre mía. Dani, tío, te está afectando ya, ¿eh? Duerme un poco, tío. Sí. Es que ya es tarde para todo el mundo. Que duermes muy poco, tío. Bueno, si queréis, vamos a ir dejándolo ya. Miguel Ángel, había ahí un comentario de Ragar que es de los nuestros. Sí, Que le sí, daba sí, un sí, 7, lo he puesto, siete y lo he medio puesto. sobre 10, 7 que eso hay que sobre 10. decirlo. Que no Hay más estamos gente, solos. Hay más gente loca como nosotros, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Que sí. no tiene filtro tampoco. Pero me ha encantado la descripción que has hecho del bullying. Contestando a Vanessa, bullying se refería a la primera temporada. Sí. Sí, a lo que se refería que la primera temporada, ¿verdad? Que recibió muchos ataques, muchos de ellos inmerecidos porque eran de temas políticos y historias y tonterías de la gente. Pero sí que es verdad que luego parecía que si tú hacías una crítica más justificada o menos sobre problemas en tramas, agujeros de guión, problemas con el guión, problemas con tal, la actuación de algunos de los actores o la dirección de los mismos, tal, pues parecía que es que tú te estabas sumando a ese bullying, ¿no? Y no era eso, sino que es que, coño, es que hay cosas que eran muy criticables, tenían muchos fallos y muchas cosas mal hechas. Entonces, claro, esas cosas se las merecía. Claro, no se merecía que empiecen a decir tonterías, ¿no? Y que la aprovechen para hacer su propaganda y sus tonterías. Eso, pero sí había cosas que eran indefendibles. Eso. Entonces, claro, tú, claro, por un lado yo entiendo que lo que tú quieres decir es que tú decías, joder, tío, la gente se está pasando, pero por otro lado dices, bueno, pero hay cosas que sí. Claro, o sea, es que la primera temporada, el momento del volcán, yo lo dije en su momento, digo, es que a mí me daba igual si hubieran muerto todos, no me importaba ninguno. O sea, que llegaba a ese punto de la serie y no te importe ningún personaje es un problema. Porque no has empatizado con nadie, ¿no? Hombre, estaban por allí Arondir y Bronwyn, que, bueno, no sé, en fin. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, chicos, mira, por aquí Vanessa sí que nos pregunta que cuál es la serie que sí que nos gustó, que merecía un poco de palos. Víctor, no sé, tío. Pero no gustó en general, de la historia de la serie. No, me refiero que Tío Gandhi estaba comparando antes que los años de poder han recibido muchos palos y otras no tanto. Creo que está preguntando ¿qué otra serie crees que tendría que haber recibido esos palos? Vale, sí. No, lo que tenía en mente no era otra serie, era la trilogía de Jackson, que con los años pues se ha quedado ahí tan bien valorada y claro, aunque al final todo cambia en el recuerdo, ¿no? Porque luego mucha gente te dice, no, cuando se estrenaron las películas había mucha gente indignada que no le gustó tal cambio, tal otro. Y es verdad. Pero en general las películas de Jackson son lo más y la serie intenta beber de la película y referenciar las películas y tal. Hay otra cosa que se llama una trilogía del Hobbit, todo el mundo pasa de puntillas sobre ella, como si no hubiera existido o no le dan importancia, cuando tranquilamente podríamos estar aquí rasgándonos las vestiduras por lo que se hizo ahí. Y parece que a la gente le da igual. Es el tío que se merece el bullying, a lo mejor, pero que pasa desapercibido. Dice, pero fíjate, tío, respecto a la trilogía del Hobbit, yo entiendo que es verdad que el canon, que esto, que lo otro, que hizo lo que le dio la gana, que ampliaron muchísimo, metieron mucho relleno, pero como película funciona.
Es decir, como película, si te sale como adaptación, no, pero como película sí funciona. Pero la serie, la Sí, primera temporada, supongo no que sí. funcionaba como serie. No, no, Ni como había adaptación, ni como serie. sí, sí, no lograba enganchar al espectador, yo esto lo admito, y tenía tramas que no llevaban a ninguna parte. A ningún lado. Exacto, y eso son aspectos que no se pueden defender, y dices, es que eso es así. Otra cosa, que esto no es ningún spoiler, ni nada por el estilo, esto se puede comentar. ¿Qué opináis de, no sé, vosotros habéis visto La Rueda del Tiempo? Lo digo porque creo que la Sí, directora había estado trabajando en La Rueda del Tiempo, ¿no? Sí, lo dijeron, Y sí. eso no sé, no pronostica nada bueno. Y en American Horror Desde Story mi punto también. de vista. Ah, pues fíjate, no lo sé, no la he visto. American Horror Story funciona. ¿Por qué A mí funciona? sí. Hombre, a mí me claro, gustó. joder. Es comida muy rápida. ¿Y qué es lo que tiene? Morbo, que es lo que la gente viene buscando. Pero es Sangre, otro rollo, claro, pero pero es que- si en el mundo de fantasía épica tú me dices que has estado trabajando en la serie de esta de La Rueda del Tiempo, pues no es precisamente un no buen es buen currículum currículum. en fantasía. No es buen Es currículum. decir, que la serie, bueno, se podía ver, yo vi la primera temporada, no sé si tiene más, se podía ver, pero pecaba de lo mismo, de prometer mucho, no hacer nada, de dejarlo todo a media y de ser muy lenta y no avanzar. Me Que parece dicen que es nos mejor que la dice- primera. Sí. ¿Sabes quién dice eso? Ya cuando el anuncio te dicen que 9 de cada 10 dentistas te recomiendan algo, pues ese 1 de cada 10 El otro, es el mismo que te dice que la segunda temporada de La Hora del Tiempo es mejor que la primera. el que no recomienda Colgate. Dice Colgate, aquí te voy a enseñar lo que tengo Colgate. Horrible, horrible. Porque ¿sabes qué pasa? Que en realidad no es buena idea adaptar sagas de fantasía a la televisión, porque no, o sea, la televisión requiere de un dinamismo que la literatura fantástica no tiene ni necesita. La literatura fantástica es un cocido y tienes que hacerlo poco a poco. Si te crees que por echarle agua y garbanzo lo calienta un poco y ya tienes un cocido hecho, no está haciendo una puñetera mierda. Con perdón de la expresión. La directora es también la de Rise of Skywalker. Creo que no. No. Creo No que me no. jodas, El ascenso de Skywalker, ¿no? espero que no. No. Un momento. A ver. Estás hablando de... a ver... Vamos, quiero pensar. Sana Hamri, o a lo mejor es la productora. Productora no te digo que no. La productora igual directora estuvo no. involucrada en ese. Vale, sí. Directora ya Por te ahí digo yo que no. están diciendo por ahí que el Hobbit tiene un 7,8 en IMDb. Pero es que como peli funciona, tío. Vale, como A peli mí de me parece acción, que bien. como Pero, peli bueno, de vale. fantasía es notable, sí. Yo creo que sí. Sí, Como como adaptación, adaptación, pues ya discutimos como lo que quiera. adaptación no le pongamos nota, mejor. Mira, nos dice... Sí, nos dice Tagar... Víctor. Dicen en Recre, 9 de cada 10 dentistas recomiendan a Henry Cavill. Y yo estoy de acuerdo, recomiendan a Henry Cavill. Otra cosa es donde trabaje Henry Cavill. Está bien. Y dice Dani, 9 de cada 10 recomiendan a Henry Cavill para cualquier papel. Hasta para lo ver, ¿no? Hombre, ya ves. Lo han caracterizado, han hecho ahí con inteligencia artificial o alguien ha hecho un montaje y lo han puesto ahí también. El Cavill. Aparte de que sale... Bueno, no digamos nada. Nada, lo dejamos. Raquel dice también que la directora ha hecho Gen 5 en Amazon. Sí, Gen 5, es verdad. Sí. Pues yo que sé, No la he no tengo visto. ni idea. Sí, yo la he visto, sí. He visto The Boys, la última de Boys sí que no me ha gustado. Gen 5, bueno, vale. Yo no la he visto todavía, no me hagas spoiler. No te va a Que gustar. tengo ganas. ¿No te ha gustado, tío? Pues yo tengo ganas de verla. Es la más floja de todas. Cuando... No. Chicos, yo creo que hemos dado un buen repasito a lo que vivimos allí, a lo que pasamos por esta experiencia. Ojalá podamos repetir esto y nos inviten todos los años que hagan temporadas de esta y de otras. No sé yo, con lo que estamos soltando. Bueno, pero oye, yo creo que sí. Y lo que queda por venir. Eso. Yo creo que sí. Ya veremos. No sé. A ver. Estamos encantados de que hayamos hecho este
no sé si llamarlo crossover o cruce de podcast. Esto hay que repetirlo más veces con más cositas. Y está muy guay tener aquí a Víctor de Recreguía, a José de Reinos de Imaginación y, como no, también a mi compañero Tío Gamji de Fan Kingdom. Muchas gracias, chicos. Vamos a dejarlo aquí si os parece bien. Igualmente. Igualmente. Nos vemos. Pasamos ahora a los de récord. No os vayáis. Los que sois fans podéis escuchar a lo mejor si vale la pena. Luego lo subiremos. Si no, ya veremos. Depende del sueño que tengamos. Muchas gracias. Acordaos de dar me gusta tanto en Recreguía como aquí en Fan Kingdom. Seguirnos. No os perdáis estas charlas que os podrán dar información. Os reiréis seguro. Eso os lo aseguro. Eso sí. Eso seguro. Venga, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Adiós.